Yo estaré hablando sobre los 22 años de gobierno de Joaquín Balaguer, que en ese transcurso estaré hablando sobre las medidas destacadas durante sus gobiernos en orden político, social y económico. Joaquín Balaguer gobernó la República Dominicana durante 3 periodos distintos que en conjunto suman 22 años. 1960 a 1962 como presidente títere bajo Rafael Trujillo, 1966, 1978 y 1986 a 1996. Durante estos mandatos implementó diversas medidas y políticas que tuvieron un impacto significativo en el país. A continuación, estaré clasificando algunas de las medidas más destacadas durante sus gobiernos en el orden político, económico y social. Una de las medidas en el orden social sería la construcción de obras públicas, construcción de hospitales y escuelas. Balaguer fue muy conocido como el presidente de la obra pública. Construyó numerosas escuelas, hospitales y otras infraestructuras sociales. Esto mejoró el acceso a la educación y la salud. Aunque muchas de estas obras fueron criticadas por su mala calidad o por ser construidas en lugares estratégicos para ganar apoyo electoral. También ahí tenemos la reforma agraria, que Balaguer implementó una reforma agraria que buscó redistribuir tierras a campesinos sin tierra. Aunque las intenciones de esta reforma fueron buenas, la implementación fue desigual y en muchos casos las tierras fueron entregadas a personas cercanas al gobierno o a grandes terratenientes. Programas de vivienda. Durante sus gobiernos, Balaguer impulsó la construcción de viviendas populares para las clases bajas, como parte de sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. También ahí tenemos manejo de la represión política. Balaguer también es recordado por la represión ejercida contra opositores, lo que llevó a violaciones de derechos humanos, encarcelamientos. También seguimos entonces aquí con las medidas en el orden económico. El desarrollo de infraestructuras, carreteras, puentes y represas. Balaguer invirtió en la construcción de infraestructura clave como represas, Tavera y Monción y autopistas que fueron fundamentales para el desarrollo económico del país. Estas obras facilitaron el comercio y la distribución de recursos en todo el territorio. Política económica pro-industrialización. Implementó políticas que movieron la industrialización del país, ofreciendo incentivos fiscales y subsidios a empresas nacionales y extranjeras para establecer fábricas en la República Dominicana. Estabilidad macroeconómica. Durante sus mandatos, Balaguer mantuvo un control estricto sobre la política monetaria y fiscal, lo que permitió mantener una relativa estabilidad macroeconómica con una inflación controlada y un tipo de cambio relativamente estable. Apoyo al sector agrícola. Implementó políticas que apoyaron al sector agrícola, especialmente en la producción de azúcar, tabaco y café, los cuales eran fundamentales para la economía dominicana. Y finalizamos con las medidas en el orden político, que la primera sería autoritarismo y control político. Balaguer gobernó con mano de hierro, utilizando prácticas autoritarias para consolidar su poder.
Implementó una serie de medidas para controlar el proceso electoral, incluyendo el uso de la fuerza, la manipulación de resultados electorales y la represión de la oposición. La segunda sería creación del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC. En 1963, Balaguer fundó el PRSC, partido político que sirvió como la principal herramienta para su permanencia en el poder. Este partido se convirtió en una de las principales fuerzas políticas en la República Dominicana en ese entonces. Modificación constitucional. En su tercer mandato, 1986 a 1996, Balaguer promovió reformas constitucionales para permitir la reelección presidencial, lo que le permitió extender su mandato en el poder. Manipulación electoral. Durante sus gobiernos, especialmente en las elecciones de 1990 y 1994, Balaguer fue acusado de fraude electoral, lo que llevó a una crisis política que culminó en la reforma electoral de 1994, que redujo su mandato de 4 a 2 años y prohibió la reelección inmediata. Por lo que puedo decir que estas medidas del gobierno de Balaguer reflejan los diferentes aspectos de los 22 años de gobierno de Joaquín Balaguer, caracterizado por una combinación de desarrollo económico y social. Hola, mi nombre es Julio Andri y yo le voy a estar hablando acerca del gobierno de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer se destacó como una figura central en la política dominicana durante gran parte del siglo XX, con una trayectoria marcada por su forma de gobernar, su habilidad para manejar el poder y su capacidad de adaptación a los cambios políticos del país. Sus inicios en la política. Tuvo una gran colaboración con Trujillo. Balaguer comenzó su carrera política apuntalada por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. Balaguer tuvo varios cargos en el gobierno de Trujillo, destacándose como secretario de Estado de Trabajo y también como embajador de los Estados Unidos. Su lealtad, apoyo y su gran trato afable hacia el presidente Rafael Leónidas Trujillo le permitieron establecer conexiones sólidas en el ámbito político. Con el fin de la dictadura de Trujillo y su asesinato en 1961, el país vivió una gran crisis y inestabilidad política, lo que para Joaquín Balaguer fue una brecha para posicionarse rápido como una figura relevante en nuestra realidad política dominicana. Su primer mandato fue entre 1960 hasta 1962. Se convirtió en presidente tras la renuncia de otro gobernante, pero su primer mandato formal llegó tras ganar las elecciones en 1966. El regreso al poder y los gobiernos posteriores de Joaquín Balaguer, su segunda presidencia fue de 1970 hasta 1974. Después de unas elecciones muy disputadas, Balaguer volvió al poder en 1970. Su gobierno se estableció y se centró en la modernización del país, pero también tuvo varios incidentes por violencia, una mala política y represión a los opositores. Su tercer mandato formal fue entre 1986 hasta 1996, que fue un periodo de una década de 10 años. A partir de 1986 inició su tercer mandato, que se extendía por 10 años, y sin embargo en 1996 perdió las elecciones en frente al presidente Leonel Fernández, porque su mandato anterior tuvo varios incidentes, tanto con las violaciones de los derechos humanos, mucha inestabilidad política y una crisis económica en el país. Siguió siendo una figura muy importante y relevante en el ámbito político hasta su muerte en el 2002. Buenas tardes, mi nombre es María Estefania Márquez Mengo. Yo les voy a estar hablando sobre los 12 años del
gobierno de Joaquín Balaguer. Durante los 12 años de Joaquín Balaguer, que fueron entre 1966 y 1978, la República Dominicana experimentó una mezcla de desarrollo económico y represión política, eventos y desafíos. Durante su mandato estuvo marcado por varios eventos importantes y desafíos, en particular durante sus 2 periodos. Buenas tardes, mi nombre es María Estefany Montes Mengó. Yo les voy a estar hablando sobre los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. Durante los 12 años de Joaquín Balaguer, que fueron entre 1966 y 1978, la República Dominicana experimentó una mezcla de desarrollo económico y represión política, eventos y desafíos. Durante su mandato estuvo marcado por varios eventos importantes y desafíos, en particular durante sus 2 periodos, de 1966 a 1978 y de 1986 a 1996. Consideración del poder. Elección de 1966. Fue elegido presidente en 12 años. Fueron unas elecciones marcadas por la violencia y la intimidación, y su gobierno se caracterizó por un estilo autoritario, con un control férreo del poder. Represión política. Balaguer utilizó tácticas autoritarias para mantener el control, incluyendo represión de opositores políticos. Reforma constitucional. Se realizaron cambios en la Constitución para consolidar el poder de Balaguer y limitar la influencia de sus opositores. Reforma agraria. Se implementaron políticas de reforma agraria para redistribuir tierras, aunque estas medidas a menudo beneficiaron a los aliados del régimen más que a los campesinos. Es todo, gracias.